Hola, bienvenidos a este segundo episodio de la tercera temporada de Emergencia de Sin Sentido común. Su podcast sobre argumentación, filosofía, psicología, política y todas esas cosas que nos gustan, que es mejor no mencionar porque para qué vamos a, no sé, por ejemplo, Colo Colo también, no sé. Oye, día. a todo esto no hemos hablado de tu libro, viejo. Algún día. Ya, Pero algún hay día. un podcast al que fui invitado, fue el Crossover Sin Sentido Común, o el RAI, el podcast Ya, más aprovecha de escuchado pasar el aviso. de América Latina, en deporte, y dedicado a Colo Colo. Yo Entonces creo- pueden escuchar el crossover más ambicioso De todos los tiempos, sí. De hecho, yo creo que deberíamos pasar todos los avisos al tiro antes de que nos entre el agua a la embarcación. Claudio, sacaste disco hace poco. Saqué por lo que disco, escuché. La Savia. Entonces, Aquí. Pasen Referencia. a escuchar La Savia a Spotify. Spotify. Cuerpo de Greda se llama el disco. Mauronear. bueno, Al tiro, vamos con... sí, Like. pongámoslo de fondo. Sí. Bueno, de hecho, no sé si se nota mucho, pero acá al lado mío hay un amplificador, hay unas guitarras por ahí. Estamos en una sala de ensayo. Y claro, esto es como una especie de temporada itinerante. Y estamos en la sala de ensayo que Claudio nos ha facilitado para grabar este episodio. Y hay que presentar a Claudio. Y como no nos gusta hacerle la pega a la gente, Claudio, preséntate nuevamente a la gente que no te conoce. A ver, que quizás. segunda Segunda vez, intervención en se este, repite en la- este espacio honorable. Sí, bueno, Claudio Lavín, soy psicólogo, un neurocientífico a ratos, músico a otros ratos. Y eso, toma de decisiones y neurociencia social, si es que eso tiene sentido. Es más o menos lo que me llama, lo que Sí. me convoca. Pregunta entrada y pregunta así maletera, así como con ají, con ajo, con todo así. ¿Qué opináis tú sobre esta cosa de ponerle prefijo neuro a casi todo hoy en día? Que se Sí, ve mucho en la terrible. academia y sobre todo en el mundo de los negocios. Sí, terrible un poco, pero hay cosas que igual son verdad y hay otras que no, como en todo, ¿no? Pero sí, se volvió como una moda, bueno, desde el neuromarketing, que quizás fue como el primero en el que empezó con la cosita de la neuro algo. El neuro algo. Sí. Pero salieron un par de estudios bien interesantes, igual con neuromarketing, que después derivó en neuroeconomía, que después se metió la neurociencia social, y ahí cuando llegamos al neuroreiki y cosas así, ya nos pusimos, ya se puso un poco terrible. Al neurocuántico. Claro. Reflexología neurocuántica, Sí. una cosa así. Pero igual, claro, dentro de todo, la lógica de tratar de encontrar bases cerebrales de cosas parece como una empresa respetable e interesante, Claro. pero claro, hay ejemplos terribles también. Y si hubiera que definir así como en un par de tuiteos, así como en Un par de O tuiteos. sea, abre hilo. Abro hilo. ¿Cómo podrías definir qué es la neurociencia social? Así como disciplina. Como ¿Cuál disciplina. es su campo? ¿Cuál es su objeto? En la práctica, quizás, bueno, los neurocientíficos no están de acuerdo, los científicos en general no están mucho de acuerdo en todo necesariamente, pero creo que es como cuando se habla de neurociencia social se está hablando de psicología, del estudio de la mente social desde la perspectiva americana, así como paradigmas de Ya. psicología social clásicos, ¿no es cierto?, de conducta, de psicología social en el sentido de estudiar al individuo en grupo, digamos. Más que los estudios como más discursivos de la psicología social europea y toda esa bola. Entonces, básicamente, como tratar de buscar las bases cerebrales de muchas de las cosas de las cuales se habló en psicología social, en los paradigmas de psicología social clásicos de los 80, de Milgram, de la influencia intergrupal, de todo ese tipo de cuestiones, y las bases cerebrales, básicamente, de ese tipo de cosas. Ya, Entonces, la neurosocial sería como tratar de responder no solo a la conducta del individuo en sociedad, sino que qué pasa con el cerebro social, o qué pasa con las bases cerebrales de esas conductas. Ya. Esa sería como más o menos la definición. Pero... ¿Hay algún estudio clásico, alguna explicación, así como la anécdota para el carrete? Así como La anécdota para el oye, carrete, según sí. la neurociencia social. Sí, la Tania Singer probablemente sea como una de las más importantes, la hija de Wolf Singer, uno de los grandes en estudios de electroencefalograma igual, que revivió un poco el estudio de Milgram, ¿no es cierto? El estudio de Milgram clásico de hasta qué punto las personas obedecen a una autoridad para ponerle dolor a otro y eventualmente hacerle daño a otro hasta matarlo, en fin. Claro, como hasta dónde llegáis en ese sentido. Y la Tania Singer trató de de ocupar un estudio similar, estudiando, por ejemplo, cuál es la influencia que tiene solamente observar que alguien es mala onda o pesado con otra persona o irrespetuoso con otra persona, para que tus respuestas de empatía cuando esa persona recibe estímulos de dolor se modifiquen, por ejemplo. Y ese fue como, wow,
Así como acá hay una evidencia y más encima encontré un efecto de género en el cual las respuestas de los hombres eran un poquito distintas, los deseos de revancha eran distintos entre hombres y mujeres, en fin. Entonces como 2006, neurociencia social, estudio con resonancia magnética, como que abrió un debate así evolutivo, de psicología social, donde se metieron las ciencias sociales también al ruedo, etc. Entonces ese podría ser como el Tana Singer 2006, empatía. Hay que curonear. Sí, por ahí podría ir. Perfecto. Bueno, no es ningún misterio de que la razón por la que estamos acá, aparte de brindar, obviamente, es discutir respecto a... Todavía no nos hemos puesto de acuerdo con el nombre. El estallido. ¿El estallido? El estallido. Había un programa que se llamaba Se viene el estallido, Se viene el creo, era un estallido. podcast. Sí, había una canción de los Backstreet Backstreet, debe haber sido por eso, ¿no? Se viene el estallido. Puede ser, sí. Yo creo que viene de ahí la referencia esa. Y bueno, el estallido ya se cumplieron la semana pasada. Ya, un mes, más de un mes. Sí, o sea, más de un mes. Tenemos 5 semanas ya, o 6. 5. Como Ya, 5 semanas. 5 semanas desde el estallido. No desde la teoría ni desde la academia, sino que desde la experiencia personal. ¿Qué te pasó a ti con esto? El 18, 19, 20. Experiencia personal, así como la típica no poder tomar el metro, no entender qué onda y O quedar atrapado en algún lugar. y la sensación de que está quedando la cagada, así como que era un poco las caras de la gente que uno ve, así como ahora es en serio, ahora quedó la cagada, así como que una cagada de verdad. Esto no es el 2006, Claro, no es el 2011, claro. no, Es un poquito más, ahora quedó una cagada así como de verdad. Y se veía como un poco, que cacho, nos pasó a todos, si andábamos en la calle o no sé qué, como trataste de tomar el micro y entendiste que era mala idea. El metro está cerrado, así como... Me acuerdo que venía en la micro, estaba haciendo clases en la Universidad del Desarrollo. Venía bajando por los dominicos a tomar el metro y dicen que el metro está cerrado. Entonces no había por qué bajarse de la micro porque te iba a bajar a un metro que estaba cerrado y la micro seguía. Y ahí se dio como una situación simpática donde varias gente empezó a decir, está cerrado el metro, no se bajen. Y la gente como que miraba y se bajaron todos así como corriendo. ¿Cachai? Era como el estado del pánico. Es como ya no creo en nada, no creo en ti, no creo en la palabra, no creo en ni una weá. Empirismo. Quiero irme para la casa y mi casa está el metro y no sé qué. Entonces como esa sensación igual es cuática, es como está quedando la cagada de verdad. Sí, pues. Y... En fin, temporada de emergencia, lo dijimos. Ay, ya. Mira, no sé, yo creo que hay harto que, desde lo que es, no sé, por la economía conductual y lo que es la neurociencia social, hay harto que analizar de este fenómeno, o sea, fenómeno, por ponerle un nombre también, que estoy diciendo de que las protestas, el estallido, la violencia son un fenómeno, es tomar una distancia quizá un poquito morbosa ya, o no sé, un poquito horrible, que es tomar ese tipo de distancia y verlo como un fenómeno social, así como si fuera columnista del Mercurio que vive en, no sé, Es que es un fenómeno porque el nómeno queda inaccesible. Sí, claro. El número no es, la cosa en sí misma no se puede ser. Exacto. Mira, quería partir con una anécdota yo, a propósito de una cuestión que pasó en esos primeros días y que pasó cerca de mi casa, que fueron dos cosas, y que yo creo que hay un hilo conductor ahí, y te quería preguntar si es que te parece que eso mismo se puede aplicar también a otras cosas o a otras dinámicas. Anécdota 1. Llega el rumor de que se viene el desabastecimiento porque los supermercados los incendiaron, los saquearon, los camiones no van a salir a repartir mercadería, entonces va a haber un desabastecimiento terrible, prácticamente como en los peores días de la UP. Resultado, todas las señoras del pasaje, ¿qué es lo que hacen? Van a los almacenes y empiezan a comprar toda la leche en polvo, todo el pan, todas las conservas que pueden comprar, y efectivamente generan desabastecimiento. Sí. ¿Ya? Como la semana después, una señora, oiga, ¿qué puedo hacer con pan duro aparte de albóndigas? Que estoy aburrida de comer albóndigas y de comer tostadas, porque claro, la vieja había comprado, vieja de porquería, había comprado como 10 kilos de pan, ¿sí? Y que es pan que no pudo comprar otra gente y que tuvo que comprar otras cosas, entonces, y fue como que, ya, eso. Segunda anécdota, creo, si no me equivoco, el domingo 20, mensaje de WhatsApp con una tina así como con barro. Y que decía, está saliendo el agua con barro acá en no sé dónde, se va a cortar el agua, junten agua. Y la señora le manda esa cuestión a su grupo de amigas y cada amiga le manda a su respectivo grupo de amigas. Esto rápidamente se viraliza. ¿Y qué es lo que pasa cuando en una ciudad
todo el mundo empieza a abrir todas las llaves al mismo tiempo, ¿qué El genera? agua. Baja de presión. Yo admito que junte agua. Juntaste agua también. Sí, porque- Yo tengo Entonces, como agua junta hace meses. Mi papá como cree que se viene así un apocalipsis. o sea, tu papá es onda prepper, así onda Weón, búnker. hay un Búnker, búnker, claro, sí, un búnker. comida, latas de atún. ¡Au! Bueno, No se vayan a mi casa, así que queda la cagada. ¿y qué tienen en común esas dos cosas? Que en el fondo las dos son profecías autocumplidas, en el fondo. De que son fenómenos de que por miedo termináis cumpliendo el fenómeno que temiste originalmente. Entonces, como estrategia, el asegurarse, el no cooperar a propósito de esta cosa que tiene que ver con el dilema de los comunes, ¿cachai? O el problema de los comunes que se llama, ¿cómo veis tú que ha afectado en otros ámbitos de la convivencia y de la vida? Sí, bueno, Este yo creo último mes, que es sí. como porque a propósito, cuando estábamos hablando de la planificación de este episodio, ¿Sí? tú ocupaste el término las emociones, o hablar de emociones, ¿no? Claro. Como reacciones emocionales. Y yo creo que como que eso se cruza harto, al menos desde la perspectiva como más neuro o de conducta individual, grupal, del actuar en estado de emergencia, ¿cachai? Como que la acumulación en un estado, o sea, si estás en un estado de alerta donde pensáis que va a quedar la cagada, querís asegurar tu comida, tus bienes y lo que sea. Y el pensamiento racional de largo plazo de qué consecuencias va a tener esto está absolutamente eliminado, porque no estáis pensando absolutamente en el largo plazo. Tú querís mañana tener comida porque se supone que no vaya a tener, no sé qué. Claro. Y evidentemente si juntáis a miles de primates con el mismo estado de alerta, lo único que vaya a dejar es la cagada, básicamente vaya a generar el peor problema. Pero si no tenéis la tranquilidad para sentarte a pensar en las consecuencias a largo plazo, no vais a tener cómo darte cuenta de eso. Entonces yo creo que es como súper difícil ver eso a largo plazo, y es súper difícil cuando alguien está como en estado de nervios y histeria, decirle, mira, conversemos. Párele. Claro, Sí. imagínate en una de esas colas de supermercado donde la gente quería puro entrar, llegáis tú como con una pancarta de la racionalidad, así como, Es como que Con un Gente, artículo no ahí compre más de lo que necesita. claro, el corto plazo no es la única preocupación, piensen en el largo plazo. En el libro de Kahneman. Claro, ¿cachai? Mire, acá está. Miren, claro. Mira este gráfico, Entonces, Claro, porque al final también entre ellos mismos se iban convenciendo de que iba a quedar la escoba y los mensajes de que mi primo Exactamente. y se está cuartelando. exactamente. Claro. Vayan a buscar leche para los Claro, niños. es muy transmisible. Incluso es lo que te decía, por ejemplo, de la cara de pánico del día que pasó esto. Que cuando veis gente con cara como de susto, como que te asustáis, po, man. Y Claro. está bien, porque se supone Claro. que esa weá es un mecanismo evolutivo para avisarte de que algo está ocurriendo. Mecanismo evolutivo, es como... Suena horrendo, pero en fin, estamos hablando... Pero está, sí. Estamos hablando de eso. Curado de espanto. Curado, claro. Pero es como eso, es fácil entregarse como a esa histeria colectiva, y es súper transmisible y es súper difícil parar un rato y en medio de ese caos decir, no, quizás esta no es la mejor estrategia a largo plazo y vamos a pensar, ¿no? Porque efectivamente cuando la gente compraba 3 kilos de pan es como, nunca he comido eso, y el pan no dura, pues, bueno, ¿qué vaya a hacer? ¿Cachai? Sí, de un día para otro ya está. Yo fui como de esos días en donde había que hacer fila para el supermercado, porque en verdad no teníamos la supervivencia de los atunes, pero no teníamos como pan y esas cosas. Y me sorprendió que el pasillo de las harinas vacío. Claro. Y así, ¿cuándo han hecho pan en su vida? ¿Qué esperaban hacer con la harina? Así como, es que tenemos harina para todo el mes. Claro, la gente, de hecho, buscando recetas de cómo hacer churrascas, cosas así como- Sí, Y efectivamente, probablemente si nadie hubiese ido al súper, si nadie hubiese abierto la tía. Quizás, claro, no era... Y claro, y eso es lo simpático de la profecía autocumplida, que la catástrofe generada por ellos mismos no es atribuida a ellos mismos. Claro. Tú no vas a decir, yo soy responsable de la catástrofe que está quedando. No, pues son los Se son ellos, son- confirma el miedo que tenía antes, por lo tanto voy a actuar más en pánico, por lo tanto... en fin. Claro, y voy a reforzar la creencia de que esto es coordinado, esto es Claro. al- Que hay- básicamente un gran esquema. Yo no sé, he visto unos posteos conspiranoicos dignos así de Christopher Nolan en la película de Batman con el Joker, ¿cachai? O sea, esa película, ¿cachai? El Joker hace una...
esto es más cuático todavía. El nivel de conspiración, así como de que está todo de maquinado fineza que para requiere de un genio que está atrás. Así. un genio maligno que está ahí maquinando todas las fuerzas sociales y que esté pagando plata, tirándole cheques a los... Yo leí una, la más desopilante. Desopilante. Desopilante, qué bueno. Una gran palabra, Que- hay que claro, rescatarla. que, o sea, no la vi directamente, pero alguien la comentaba, así decía, no puedo creer esta weá. Y era que gente diciendo que efectivamente había Paco abusando, haciendo todo eso, pero eran infiltrados del Frente Amplio y los comunistas para desprestigiar a Carabineros. Dentro de Carabineros. Claro. O sea, eran gente que eran militantes del partido que Claro, entraron a la o les escuela, pasaron todas las pagan, no pruebas. sé, claro. Claro. Doble agente en el fondo. Claro. Doble gente. Digo, hay una teoría de conspiración que se me ocurrió el otro día, la hablaba con unos amigos, la vamos a tirar acá, así que por si la repiten, la casa salió. Dale. Porque están tirando las barras bravas. Ujú. Así como que, oh, están. Y Claro, el Colo, y la los U. de abajo, entonces decíamos, esto es ridículo. Bueno, se coordinan para cantar la canción al mismo tiempo o van a andar quemando el metro. Te andan pidiendo monedas frente al estadio o van a andar comprando acelerantes. Pero a ver, sigamos la conspiración. Pues. Entonces, justamente tanto en Colo Colo como en la U hay auspiciadores chinos. Dong Ya. Feng en la Universidad de Chile y MG Motors en Colo Colo. Entonces pensamos, y como las empresas en China tienen que tener alguien del Partido Comunista en su directorio, pensamos, esto puede ser una transmisión de capitales chinos a través de estas empresas que llegan a las barras bravas. Y acá está Xi Jinping operando para derrocar este gobierno y generar el regreso de China al centro del mundo. De que esa conspiración no se le ocurrió a los fachos, ¿no? Me extraña, me extraña. Wow, sí. De hecho, me acordé de una cuestión que conversábamos hace casi 2 años atrás. De hecho, casi 2 años atrás. 2017. Hitos. Brexit, el anuncio del Brexit original. O sea, la votación del Brexit. Cuando se votó el Brexit originalmente se hizo este referéndum y ganó el Brexit. También que ganó Trump, por ahí cerca también. Ganó la elección en Estados Unidos. Y también hubo un referéndum en Colombia para un tratado de paz con las FARC. Que lo rechazaron, el acuerdo de paz también. Y yo me acuerdo que estaba haciendo clase en un colegio y llegué muy deprimido diciendo algo así como: no puedo creer que estemos en el año 2017 y que la irracionalidad humana llegue a tanto. ¿Cómo puede ser tan tonta la gente de estarse disparando el zapato de esta forma? ¿Cómo se pueden estar autosaboteando comunidades políticas, ¿cachai? Este país, que es el país más poderoso del mundo? ¿Cómo puede hacerse esta cuestión de elegir al Chancho Naranjo como presidente? Y era como, loco, se está acabando el mundo, ¿cachai? Y es como que 2019, hold my beer, ¿cachai? Como dijo Michelle Bachelet, siempre puede ser peor. Siempre puede ser peor. Pero el tema es que precisamente tú dijiste algo así como: ¿quién iba a sospechar de que las probabilidades de que el garante del orden mundial termine siendo China en el siglo XXI? De hecho, justo hoy día hablé mucho de eso con la Connie, nuestra invitada en primera temporada, no sé qué capítulo, que hablamos de... El micrófono, man. Hablamos de esto, es decir, los países se pueden volver locos. Y bueno, y a propósito, para volver al capítulo, porque claro, en China se ha apelado desde los últimos años a 3 grandes pilares que se podrían llamar de orden o de racionalidad para mantener el funcionamiento del Estado. Imagínate un país inmenso con cantidad de etnias, de presiones, que son el confucianismo, el marxismo y el nacionalismo como cuestión genérica de orgullo de ser de esta tierra. El orgullo patrio. ¿Sí? Claro, entonces pregunta como neurocientífico social, ¿hay mecanismos para prevenir, para controlar esta estupidez masiva de la que todos caemos como yo al abrir latina? ¿Hay algo a lo que aferrarnos? ¿Nos sirve el confucianismo para decir, no, el supremo líder dijo que no hay, que ya, le vamos a hacer caso? Le vamos a hacer caso a que no hay que hacerle caso. ¿Te cachai? No sé, pero se me ocurren algunos ejemplos. Pensando claro, normalmente sobre todo los paradigmas de neurosocial y de psicología social son súper, si bien tienen el apellido social, igual son grupos chicos, ¿cachai? Como que no son estudios sociológicos. Entonces normalmente los estudios en psicología social son de estudios de la interacción de una persona con un grupo reducido de personas, en fin. Pero pensando un poco en lo que decís, por ejemplo, aquello que previene mejor que haya un sesgo intergrupal, por ejemplo, en términos de sentir empatía por un otro. Hay una cuestión básica que es como, si tú veis a un otro sintiendo dolor, te va a generar incomodidad, te va a generar
no sé, como algo. Ya. Y es porque se supone que la teoría de la acción-percepción, ¿no es cierto? Tú veís algo, lo sentís como si fuera en primera persona. Onda neuronas espejo o una cosa así. Esa bola, y lo sentís tú, digamos. Ya. Entonces por eso si veis que alguien tiene una fractura horrenda en una pata, como que igual te da como una cosita. Si esa persona es cercana a ti, te da más cosas. Y si hay una persona que te cae mal, o que lo odiáis, o que consideras que es un adversario, Y ahí entra el punto. Eso puede desaparecer, incluso, puede no haber respuestas al menos que indiquen que estáis teniendo como una suerte de reflejo de ese dolor en ti, por lo tanto no te interesa, por lo tanto se puede decir que estáis deshumanizando a ese otro, claro. o incluso puede ser un refuerzo, ¿cachai? Un fanático del Colo, un fanático de la U. Estamos unidos. Ahora estamos ahora. todos unidos. Ahora están unidos. Un encapuchado de un Paco de un encapuchado. Entonces, Como cosa de los rayados, así. Muerte Piñera. muerte a los Pacos. Muerte a los Pacos. ¿Cachai? Entonces, O sea, ahora el enemigo es otro. el enemigo es otro. Está ahí afuera. Ascendente. No en el fútbol. Así. Entonces, ¿qué previene eso, por ejemplo? En ese ejemplo así tan micro igual, como ¿qué previene que tú dejes de sentir como esa empatía con ese otro? Es interactuar con ese otro, por ejemplo. ¿Cachai? Ese es como Conocerlo. conocerlo. Entonces, por ejemplo, el típico ejemplo de los caucásicos que veían a asiáticos, imágenes de asiáticos con rasgos asiáticos sintiendo dolor, había un sesgo intergrupal, tenían más respuestas de empatía frente a los de su propia raza que los de una raza diferente. Salvo que este caucásico haya vivido mucho tiempo en ese país, donde por ejemplo podía humanizar y podía otorgarles características humanas a eso. Entonces, al menos en ese nivel micro, tú cachai que lo que previene es una cuestión de interacción súper de largo plazo, lo que es súper difícil de trasladar a un momento como un momento único, ¿cachai? Entonces, claro, volviendo a la pregunta, ¿qué previene que una persona tenga sesgo de confirmación? Probablemente que tenga la capacidad de poder tener un momento de reflexión y pensamiento como en tercera persona incluso de sus propios pensamientos. Pero igual podría verse como de, así, más amplio social, como una educación más variada. O sea, no solamente con gente, que es un poco lo que hablábamos la semana pasada, que como se casan entre ellos, andan siempre entre un grupo y no conocen una realidad distinta. Al final podría un poco mezclar a todos para conocer una realidad. Por ejemplo, ajena. Probablemente el hecho de que los cabros chicos ahora tengan de compañeros, no sé, personas de otros países, inmigrantes, personas con otros rasgos físicos, etcétera, probablemente genere que esa generación, si es que interactúan, entonces cachan que no todos los que son así son de un tipo de personalidad, ¿cachai? Sino que hay uno que es pesado y el otro que es simpático, el otro que no sé qué. Quitarle como el estigma por... Genere no todos que los negros bailan bien. Claro, ¿cachai? De repente hay un loco que baila re mal, pues, bueno, es como, y yo bailo mejor que weón, ¿cachai? O no todos los asiáticos son buenos para las matemáticas. No. Claro. Entonces eso puede generar de base una generación que ya tenga al menos como otra perspectiva. Ahora, claro, eso es como una cuestión súper rústica como de empatía y eso, pero claro, lo que tú hablas es como de generar interpretaciones en base como a lecturas sociales que requieran una cantidad de complejidad gigante, y la prevención contra eso es como pensamiento crítico. ¿Y qué es lo que es el pensamiento crítico? Por favor. Un conjunto amplio de conocimientos, habilidades y disposiciones y actitudes, ¿ya?, que conducen a la mejora de los procesos de evaluación de información, de formación de inferencias, de toma de decisiones y de resolución de problemas. Excelente. Mira qué lindo. Qué lindo. Entonces vamos a invitar a eso, cuando uno ve a una persona en un estado de ira así brígida, la vamos a sentar y le vamos a decir: hey amigo, cálmate. Ten pensamiento. Tómate las cosas con calma. Take it easy. Claro. Tómalo con take it easy, man. Pero, y a nivel neurológico, cerebral, de la bioquímica, de esta jalea que tenemos dentro del cráneo, ¿se puede hacer algo? ¿Un electrodo? Ya cálmate. Tú estás hablando como algo invasivo, así como meterle un... Sí, o no sé, o chip quizá, extraño. o de pronto una agüita de hierba, no sé. Así como la bomba de insulina, ¿cachai? Pero con oxitocina. Claro. ¿cachai? Un shock de oxitocina así para que te pongáis buena onda, pero al toque. La marihuana es como eso. Sí, claro. Bueno, el alcohol también es el lubricante social por excelencia. Hay gente que se pone violenta, pero yo nunca he visto a alguien violento con marihuana. Claro. Sí. Bueno, de hecho, a propósito de eso, pues como como la vía rápida, vía lenta. Como se supone que las reacciones emocionales está la vía rápida, la vía lenta, como vía rápida, como que detectáis que estáis en una situación de peligro, amígdala, respuesta, salís corriendo, y el típico como que tengo miedo. Fight or flight. Claro. Y tengo lucha o arranca. Tengo miedo porque corro y no corro porque tengo miedo, así como a la James. Sí.
Claro, se supone que la vía lenta, cuando ya podéis racionalizar, no sé qué, es porque ahí la reacción emocional no cruza un umbral, ¿cachai? Como que no es tan explosiva la reacción que te permite racionalizar, tener un tiempo, y es como que de alguna forma llegáis a la conclusión de que esto requiere otra vuelta. Entonces, un problema que ocurre con un estado como de ira constante y de sensación de amenaza y de sensación de alerta, por ejemplo, es que probablemente vaya a andar muy proclive a que todas las cosas van a activarte muy rápidamente y vaya a reaccionar rápidamente, como explosivamente frente a todo, ¿cachai? O sea que básicamente todo lo que vaya a ver va a confirmar, claro, o va a reafirmar la rabia que es ya el tenés. estado de polarización, y aquí Sí. un concepto brigio en psicología social de estudios de polarización es básicamente eso, pues cuando tenéis dos grandes posturas y las dos están tirando como hacia cada una hacia un extremo, donde cada pedazo de información que veis exactamente confirma como lo que pensaba ya antes, y eso te enerva, eso te genera rabia, y esa rabia probablemente te permite no tener el tiempo suficiente para evaluar si efectivamente la declaración de ese tipo fue esa, o quizás estaba en contexto, quizás el tipo es un imbécil pero no piensa de esa forma. De hecho, hoy día surgió, y podemos ocupar la contingencia del caso de Alaman, no sé si vieron la declaración de Alaman, sí. donde dice... Claro, donde habla de los derechos de las Fuerzas Armadas y de las violaciones de derechos humanos, y después ocupa como una inflexión donde se refiere a alguna de las anteriores. Sí. Dice, estas, que podrían ser las violaciones de derechos humanos o las Fuerzas Armadas, son necesarias para mantener el orden. Claro. ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasó? Obviamente, todos los que estaban viendo la declaración y que piensan que Alaman es un imbécil, rápidamente, yo no es necesariamente que piense lo contrario, por supuesto, pero rápidamente saltáis a la interpretación de que obviamente el tipo se refería a los derechos humanos, y que está diciendo en la tele que los derechos humanos es necesario violarlos para poder mantener el orden, ¿cachai? Incluso si hubiera dicho lo contrario también es discutible, quizás las Fuerzas Armadas no son necesarias, etc. Pero si estáis, y eso obviamente confirma tu rabia, te enerváis y no vaya a querer decir, ya, a ver, escuchemos la entrevista entera, escuchemos la inflexión de Alaman, ¿cachai? Claro, ¿cuál digo eso? Porque... Señora Alaman, ¿a qué se refería? Claro, como profundiza. Oye, de hecho yo leí una cuña peor, que era algo así de que si todas las cosas que ¿cómo se llama? No me acuerdo, era algo así como la típica del comodín de sacar al gobierno anterior, pero algo así de que si fuera el gobierno, si esto estuviera pasando en el otro gobierno, a nosotros nos sacarían los ojos. Y es como que, ¿cómo podías caer en esa bajeza, loco? ¿Sí? Y fue Alaman también. Sí. Y fue hoy día, a la hora del almuerzo. Y yo, es como que el problema ahí es que uno se empieza a desensibilizar, de tanto escuchar cuestiones atroces, horribles, como que ya ni siquiera esperáis un mínimo de decencia. Exactamente. Igual hemos llegado al punto en donde están buscando cosas así. Yo he visto Twitter del 2001, así, no sé si el Twitter está del 2001. Arqueología pero así como tus palabras, esto que dijiste el 4 de enero del 2006, se está contradiciendo con lo que está diciendo hoy día. Sacaron uno de la Cecilia Morel, parece, que habla como de los derechos como humanos la presidenta en Venezuela. no va a hacerse cargo de los derechos humanos en Venezuela, guardar silencio y ser cómplice, claro. Una cosa así de decir. Bueno, cuático eso de, porque alguna vez hablamos de los sesgos en nuestros inicios como podcast, y claro, uno es el de disponibilidad, ¿cierto? Privilegiamos la información que tenemos más cerca. Pero, que es más recordable. Claro, pero acá tenemos información que está por igual, o sea, la interpretación de que Alaman está reforzando la Fuerza Armada o la violación de los derechos humanos están a la par. Entonces yo escojo creer lo otro porque creo que un concha su madre o ese tipo de cosas. Claro. Y probablemente lo es. O sea, yo igual lo creo. Pero y es el punto. Por otras cosas. Pero por otras cosas, exactamente. Y de hecho, claro, es como, y ahí tú cachai que hay un poco de... Como que si ya está ahí en un estado como de, como tú decías, como de sensibilización, como que ya hay muchas declaraciones absurdas, muchas cosas diciéndose, como que va a ser mucho más fácil ocupar la otra interpretación. Probablemente ni siquiera sea malintencionado, eso no es como quise escuchar mal a Alaman y voy a compartirlo como para el default porque me está pagando Chávez en mi cuenta a Ruth, ¿cachai? No sé qué, ¿cachai? Sino que es el default, es como que te salió, ¿no? Onda, igual... es como... A ver, ¿cómo era algo que hoy día en Twitter, hoy día en la mañana? Que es algo así como... Si el doctor... a ver, si alguien dice que el doctor File es un imbécil, eso no es una dominem, eso es un hecho. Claro, es una descripción. No es una falacia, es una descripción de un hecho natural. Yo creo que igual esa como sarta de tonteras que están saliendo, que son reales,
también han sido abono para las fake news. Pues yo he visto un montón de Twitter como con cuestiones que obvio que no son real, pero la gente los publica, los comparte porque es como, sí, mira, los políticos están diciendo estas cosas. Sí. Y es tan fácil como agarrar el Twitter, ir a ver y ver si que existe, o sea, como... Sí. A mí me pasó con una declaración de Mon Laferte, porque yo vi así como el típico cuadro, así de, mira, el Mon Laferte insulta a Carabineros, etcétera. Entonces yo agarré el titular y lo busqué en Google para confirmarlo. Y era de verdad. Era de Pero es que ese punto, antes de compartir o antes de emitir el juicio, yo creo que lo más, así como la recomendación número 1, es por favor verifica la fuente. Sí. Verificar. Sí, eso como... y quizás intentando el pensamiento a largo plazo es como si algún X ser humano ya es un conche su madre, como ya lo apelativo muchas veces, y tú tratáis de confirmarlo mediante noticias falsas, quizás le estáis haciendo un favor, ¿cachai? Porque quizás el tipo realmente es un imbécil por razones de verdad. Entonces, al incentivar el compartir que es un imbécil por razones falsas, así es que empecemos a discutir de eso. Pobre tipo que es víctima de... Entonces quizás incluso a largo plazo es una mala estrategia. Claro, punto, sí. Como que si realmente queréis desprestigiar o pensáis que alguien está equivocado o lo que sea, probablemente si vais a declaraciones de verdad y podéis comprobar que eso está equivocado, sea un argumento mucho mejor, mucho más sólido, y tú logrís diferenciarte del CTM del que estáis tratando de diferenciarte. Que sí se va a valer de mentiras. Exactamente. Claro. Bueno, al principio hubo una declaración falsa que le atribuyeron al mago Valdivia, que no me acuerdo qué era, pero era una estupidez. Entonces alguien en Twitter le fue a agarrar la chuchada, así como, ay, conchetumare, mira lo que dijiste, así. Y el bueno respondió al mago Valdivia y le dijo, puta compadre, yo soy weón, pero nunca tanto. Bien. Ya, así como elocuente. Entonces, y con esa nota, vamos a hacer nuestra micropausa de 20 segundos. Microsegundos. 20 segundos, nosotros nos vamos a tomar un poco más de rato, pero estamos de vuelta en 15 segundos en... Sin sentido común. Ya volvemos. Recuerda que puedes seguirnos en Twitter e Instagram en el @sinsentidoc. También puedes encontrarnos en Facebook en la página Sin Sentido Común Podcast. Estamos de vuelta en este segundo bloque del segundo capítulo de la tercera temporada de Emergencia de Sin Sentido Común. Y estábamos hablando de un tema interesantísimo y estábamos hablando también durante la pausa a propósito de el gran problema con la empatía. La empatía. Empatía. ¿Cómo, a ver, la empatía se define como estas reacciones emocionales que uno tiene ante las emociones o ante las sensaciones físicas que experimenta un otro. Porque uno siente empatía no solo con el dolor ajeno, sino que también con la alegría ajena. La vergüenza ajena es un excelente ejemplo. Claro. Aunque, ¿sabes qué? A mí siempre me ha llamado mucho la atención el hecho de que dicen que el concepto de vergüenza ajena es algo que supuestamente lo inventamos los latinoamericanos o los latinos. Porque, por ejemplo, no hay tal cosa como el concepto de vergüenza ajena en inglés. Y por eso se ocupa el facepalm como expresión, así como de... Porque no hay una palabra para decir shame ni vicarious. Shame. Como vergüenza por otro. Y de hecho, tengo entendido que en inglés se le llaman Spanish shame. Vergüenza española a la vergüenza ajena. Mira, ¿y eso hablará bien o mal de nosotros? No sé. Bueno, como el Schadenfreude, claro, conceptos como, alemanes específicos. Conceptos así que son como intransmisibles, o por ejemplo el saudade. En portugués, que son como emociones características. ¿Cuál? El dor en rumano. Ya, por favor, explica eso. Es una mezcla entre añoranza, dolor, echar de menos, nostalgia. Pero es un verbo, que es lo más bacán. Ah, mira. Entonces, eudor me amichimeo. Como extraño a mi amigo, pero también tengo un... Bueno. Mira, claro, porque saudade es como sustantivo, ¿no? Es como... Sí, es como... Yo tengo eso. Sí. Eso que es el... Eso está en ti. Claro. Como... No en el momento políglota. Sí, claro. Y en japonés... Tira tu idioma. En colorín, ¿cómo se dice? En colorín, vergüenza ajena, ¿no? Ya, bueno, el punto con la empatía es que hemos escuchado muchas voces que llaman a la empatía. Y llaman a una empatía generalizada. Llaman tanto de que, así como el gobierno debería empatizar con la gente también debería empatizar con la policía, con el gobierno, porque también son humanos, se equivocan, sufren.
La policía. escucharon nuestro llamado. Sí. Vienen para acá. Así que, por favor, saludos. Puede ser la última vez que Puede ser el Que último nos vean. capítulo. ya no llegará el metal tranquilo de mi voz. ¿Sí eso? Allende, el último discurso. Ah, sí, ya. Entonces, bueno, estábamos hablando de esta cosa de empatía, etcétera, y que mucha gente llama a la empatía, llama a ponerse en el lugar del otro, ¿ya? Y obviamente la respuesta ya la hemos visto en ambas partes. Basta con andar por la calle para leer los rayados que dicen Piñera culeado, ¿cachai? Pacos, todos los pacos son bastardos, etcétera. Chúpalo, Carol Dance. Acá. ¿Ya? Chúpalo, Carol Dance también. Pobre Carol Dance es una víctima. Y ahora, al fin de semana, también se viralizó un video que era el inverso, de gente de la dehesa roteando a gente. Y que extraño. es doloroso, de hecho, molesta, de hecho, es como, no sé, yo quizás por esto me acordé de una... Yo creo que el insulto que más me ha dolido en la vida fue un sobrino mío que me dijo roto picante y se rió cuando él tenía 4 años. Y me dolió porque probablemente lo escuchó o en su colegio o lo escuchó en su barrio. Es como o el experimento de los niñitos mexicanos hablando de los muñecos. Sí. Es como el muñeco Es rubio y el bueno. muñeco moreno y el muñeco moreno feo. ¿No? Así. Claro. Y son chicos, así como cabros que apenas saben hablar. ¿no? Cabros que apenas saben hablar y va y me dice roto picante y se va riéndose. Y a mí me impactó, ¿cachai? Porque yo efectivamente soy Kuma, lo reconozco, ¿cachai? O sea, pero bueno, el punto de que la empatía se ha erigido como una especie de panacea o bálsamo universal para suavizar estas pasiones desatadas y estas pulsiones de muerte, como diría Carlitos, rector. ¿cachai? El rector. Y ¿cuál es la posición al respecto de, no sé, o sea, ¿qué opinas tú respecto a esta cosa de que la empatía sea como la receta para resolverlo todo eso? O sea, suena razonable igual, porque es como la empatía, claro, se supone que uno a través de la empatía, y es un mecanismo que que al menos todos los mamíferos tenemos, de ponernos en el lugar de otro y porque está como esa diferencia, aquí como volviendo a la teoría como acción-percepción, ¿no es cierto? La diferencia de la empatía como emocional, que es como yo siento lo que siente el otro, entonces cuando el otro le da pena o tiene alegría, no sé qué, yo me río en primera persona o a mí me da tristeza en primera persona. O la noción más como perspectiva. Yo entiendo por qué esa persona tiene pena a pesar de que a mí no me dé pena. Es como cuando uno ve llorando a una persona que no conoce mucho necesariamente y sabe que es la unión familiar, tú decís, yo entiendo, porque Claro. pero yo no siento necesariamente en primera persona a mí Pero esa... ayudándolo a sentir. Claro, es como, vale, se entiende. Entonces, claro, es como un mecanismo de pegamento social que, de hecho, hay una relación directa entre cuanto más empatía, menor deshumanización, al deshumanizar a alguien, es decir, no atribuirle características humanas o que o te olvidáis de que esa persona es un ser vivo que siente o no sé qué, es más probable que desarrolles conducta agresiva, etcétera. Entonces, parece razonable, pero al mismo tiempo al menos la empatía, como el resonar emotivo, es una conducta que es súper fácilmente eliminable por lo que hablábamos recién de sesgo intergrupal, por ejemplo. Es muy probable que si tú realmente le tenés mucha rabia a los pacos porque hay visto, de hecho, en primera persona, está yendo a las marchas y veis que un paco le saca la cresta constantemente a la gente y que reacciona mal, etcétera. Y más encima los pacos están uniformados. Es como que tienen las características súper claras de transferencia. Si tú veis a un paco de verde con casco sacándole la cresta a alguien, cuando veis a otro que se ve igual a ese, Sí, es súper rápido sacar la conclusión de que son lo mismo, básicamente. claro. Y además que son entrenados, etcétera. Ahí cuando entra también como la discusión de que mi papá es Paco, mi primo es Paco y él es bueno, y es como, pero es que no está representando a la institución. Tu primo puede ser buena onda, pero bueno, estamos hablando de un general, o sea, como... Sí, claro, está en el caso de los pacos, claro, exactamente es el nivel institucional, además. Claro. Es como, aparte del uniforme, se supone que los locos están entrenados y fueron llamados para reprimir, entonces, súper difícil que ocurra eso. Entonces, Hacer la distinción. Sí. Sí. Y normalmente ocurre por eso, porque tú conocís a alguien, ¿no? Yo conozco a uno que es diferente. Claro, Yo y conozco buena un Paco onda. bueno, sí. Claro, yo lo Sí. conozco un Paco que es re bueno. Entonces, claro, parece razonable llamar a la empatía en esas circunstancias, pero también parece súper utópico pensar que es cosa de que alguien se olvide de sus reacciones
autónomas, más viscerales. decir viscerales, Sí. que tratéis de subyugar tu sistema nervioso autónomo solo por un ejercicio de intelectualización donde tú decís, no, esto realmente es un poco lo que decíamos recién, esto no es bueno a largo plazo, no es bueno desabastecer los supermercados porque a largo plazo van a estar realmente desabastecidos, etcétera. Entonces parece razonable, pero también parece súper complejo de implementar. Es un poco como estáis pidiendo algo que es muy difícil. Claro, o sea, estáis pidiendo que la gente piense críticamente, valga la redundancia, sobre una cuestión en la cual las emociones están a flor de piel y la rabia no solo está ahí, sino que además es rabia contenida de mucho tiempo también. De hecho, y que así como a propósito de que el concepto de pensamiento crítico aparece, a mí me parece que es como uno de los desafíos más complejo, así como pensar en cómo incentivar el pensamiento crítico en situaciones que no sean las ideales, digamos, que es cuando tenéis la tranquilidad como ahora que podemos estar conversando, podemos pensar en las situaciones, podemos tomar evidencia, razonar y llegar a la conclusión de que quizás yo me equivoqué o no vi todo lo que tenía que ver y no sé qué, cambiar mi opinión, etcétera. Implementar ese tipo de pensamiento que parece súper útil y súper necesario para discusiones públicas o discusiones colectivas en situaciones en las cuales como que las condiciones no están, simplemente justamente por lo que decíamos recién. Uno podría pensar que el estallido, no sé cuál ha sido el nombre, todavía no tenemos nombre oficial para eso. La revolución de octubre, la revolución de los 30 pesos. El 18O. Sí, 18O. El 18O. Claro, además viene por una cuestión de rabia como súper acumulada de mucho tiempo, entonces es súper utópico y súper difícil y un desafío quizás para los que pensamos en que el pensamiento crítico es necesario y es bacán incentivarlo. Este es un desafío real, ¿cachai? ¿Cómo incentivar el pensamiento crítico en una situación, en un hervidero social como este? Ese es el real desafío. Ahora, otra cosa que yo no sé qué tan responsable sea decirlo, pero lo voy a decir igual porque no me importa nada, vieja. Es el hecho de que en el fondo mucho se ha dicho respecto al tema de la escalada, de cómo ha ido escalando esto. Y uno debería pensar, si la gente tiene rabia y la gente quiere romper las cosas y la gente quiere ver que todo esto arda y que se vayan todos, en el fondo. Y ese sentimiento estaba contenido por una macroestructura social de trabajo, de orden, etc. ¿Ya? Y bastó no que los chiquillos empezaran a saltar los torniquetes, bastó que empezaran a reprimir a esos escolares con grandes cantidades de carabineros para que se viera lo desigual que era el asunto. Y eso lo que fue generar una pequeña escalada. Pero en el momento, yo creo que el momento álgido, el momento clave, es el momento en que se declara estado de emergencia. Y la pregunta es, ¿el estado de emergencia se declaró antes o después de los saqueos masivos? Porque fue más o menos al mismo tiempo. Sí. Y la pregunta es, ¿cuántos de los saqueos masivos y cuántos de los disturbios son provocados por el decreto del estado de emergencia? En vez de ser el estado de emergencia una reacción a esta violencia. Entonces, la frase que decíamos la semana pasada era esto de apagar el fuego con benzina, en el fondo. Y la pregunta es, si tienes una masa desorganizada o incluso concediendo la peor conspiranoia posible, tienes una masa controlada como títeres desde China, desde Venezuela y desde Cuba, desde donde sea. La Atlántida. Incluso concediendo eso, se supone que las personas que tienen que tomar decisiones políticas son personas que están entrenadas para ello, se supone que tienen carrera para ello, son personas con formación y además son personas que pagan millonadas y millonadas en asesores para tomar decisiones y asesores para comunicarlas, además. Como decir, estamos en guerra. Entonces, ¿cómo se explica la torpeza de las decisiones y la torpeza de la forma en que se han comunicado durante todo este tiempo? Que es una cuestión que a mí realmente no me cabe en la cabeza. De hecho, me tiene más asombrado la torpeza del cómo se manejó la situación en las primeras semanas. Bueno, y también cómo se sigue manejando. Pero sobre todo esas primeras semanas, yo encuentro que el manejo, a nivel de ser incapaz de ver las reacciones que iban a producir las medidas. De hecho, no sé si a ustedes les ha pasado pensar como en el... que probablemente... Porque, bueno, se supone que el precio del metro se calcula por cosas de mercado, alzas, bajadas de dólares, petróleo, en fin. Ese loco que llevó el informe esa mañana dijo, oye, hay que subir el pasaje 30 pesos.
¿Cómo estará en su casa? No, yo me imagino todo el filtro de exactamente lo que dices, de asesores, de tipos que por los que se supone que tiene que haber pasado una decisión que es económica, por cierto, pero que es muy extraño pensar que una decisión como esa no tiene además una implicancia política, ¿cachai? Como, Claro. ¿cuál va a ser la consecuencia de esto? Pensando en todas las declaraciones que dio el ministro de Salud la semana anterior, el ministro de Economía la semana anterior, etcétera, como el levántese más temprano, el compren flores porque están baratas, no sé, todas esas cuestiones. ¿Sí? Que como que daba la impresión de que estos tipos no se daban cuenta de que todo eso estaba generando como esta olla a presión. Y eso tiene que haber pasado probablemente por algún conjunto de asesores que dijeron 30 pesos. Está bien, pasa Pero bien, Igual no ha es pasado bien, tanto. así que- Estos locos quizás reclaman un poco, pero no va a pasar nada. Sin ir más lejos, lo que uno veía como en las reacciones como Instagramers, cosas así, era como, pero chiquillos, se gastan 10 lucas en un carrete. Hay un video. ¿Cómo les va a molestar los 30 pesos? Y es como, obvio que no son 30 pesos, o sea, y yo vuelvo como a lo que estábamos, a mí me gusta insistir en el punto de que yo creo que en su mundo de haber estado súper bien, así como, oye, qué bueno lo que dijiste, obvio que las flores bajaron, la gente le va a gustar eso, qué chori. Sí. Y es como... Bueno, hay algo del sesgo favorito de internet y por ende de nosotros también, ¿cierto? El Dunning-Kruger, pues de que yo creo que de verdad hay gente que se jura que es la raja. Piñera es un weón que se jura que es una especie de genio excepcional a la altura, no sé, de René Descartes, ¿cierto? De Aristóteles, y que más tiene un círculo que se lo reafirma, y estos ministros también, pues. Entonces, yo de verdad, y reforzados por esa endogamia social, entonces, yo creo que de verdad estos weones Sus primos. no, y asumo de antemano que esto es un psicologismo extremo, que hay muchos más factores, pero yo creo que esto juega un rol, o sea, de que lamentablemente de toda la combinación posible de autoridades, como una canción, yo me acuerdo cuando yo iba al estadio, cuando iba más seguido, ¿cierto? Iba con mi abuelo, íbamos ahí a la Garra Blanca, nos íbamos en la micro amarilla, por las de antes, en la 432, quinta normal, 404. Entonces se subían y algunos bueno, eran pesados, entonces empezaban a cantar y cantaban chofer, chofer, chofer hay por montones y justo a nosotros nos toca el más huevo. Y pienso algo parecido, o sea, de toda la combinación posible de autoridades nos tocó la más desopilante en términos, yo creo, no solo cognitivo, sino de autoevaluación cognitiva, porque yo creo que una cosa es ser imbécil. Yo creo que hay gente, hay factores, cantidad de factores que determinan que alguien sea imbécil. Pueden ser sus genes, puede ser su educación, su alimentación, le echaron a la leche de Tolueno cuando chico, un montón de cosas. Daño cognitivo. Se pegó en la cabeza, no sé. Pero esa imbecilidad jactanciosa que se niega a ver, no, eso ya me parece... O sea, yo, y siempre lo decimos, este podcast nació, el primer capítulo lo dijimos, también una autoayuda para nosotros mismos como animadores, no te queremos incluir a ti, Dani, pero el Arturo lo decía, queremos nosotros tratar de ser menos hueones también, pero nos asumimos como hueones, como limitados, personalidad limitada, ¿cierto? Y queremos en este ejercicio abrirnos a esas correcciones que nos pueda dar la evidencia u otras personas. Pero en estos hueones no hay nada de eso. Es toda una jactancia. A mí me impacta como Eso, sí. cuando fue la marcha más grande de Chile, la primera, después hubo varias, Ya, con la 2.0, esta sí que sí, pero como la respuesta de Piñera, como el Twitter, así como que lindo, todo unido, y es como, weón, esta marcha es contra ti. ¿Vos juráis, weón, que esto es como Claro, es la estamos fiesta todos- de la democracia? Como... Estamos todos contigo, y es como... O sea, eso no haber escuchado absolutamente Sí. nada. de O lo que tener un estaba- asesor muy Yo creo que Piñera malo que le escuchó a dijo, sus weón, asesores. ¿sabes qué? Mira, haz como que la marcha, como que tú la apoyáis, entonces tú vayas a ser como... Vaya a ser parte del endogrupo de Pero- ellos, no sé, una weón así como... Creo que el Arturo contaba algo por ahí en Twitter o algún amigo del podcast que alguna persona, que no sé quién es, pero por eso no lo nombro, si supiera no sé si lo haría, pero una persona que conocía, no sé si Arturo o otra persona, trabajó para Piñera como asesor, era alguien especialista en discurso y argumentación. Ah, yo sé. Y Piñera lo contrató. Y la cosa es que esta persona aguantó, no sé, una semana con Cueva, porque de forma muy respetuosa iba, le decía, mire presidente, como tú decís, que hace los asesores de comunicación, esto se puede comunicar así. No, yo sé. No, esto se hace así, es que yo sé.
uno no aguantó, o sea, además con que no sabe, o sea. Sí. Entonces yo creo que va por ahí. Al final, ¿quién son sus asesores? La hija es asesora. Yo creo que eso es lo otro, porque al final tienen Xavi, asesores siempre. que Sí. son gente que no es especialista en nada, po. Claro. O sea, como que tienen asesores también porque es el sobrino, el hijo tonto de alguien, ¿cachai? Anda como que necesita pega. Pero es el mismo Matamoros, pues, weón, que era un... No es... No. El código de honor de la Facultad de Filosofía no prohíbe decir que Matamoros era lo que era, en fin. Y Matamoros, todo esto es el hombre de los bots, el hombre que le armó la campaña a Piñera 1 y es el hombre que maneja así como las comunicaciones. O sea, yo creo que hasta el diseñador de Piñera es como el hoyo, porque el weón, ¿vieron esa imagen que salía Piñera así como con la gente y todo un copy-paste de público? Sí. Que era súper evidente, y era Bajo como, weón, presupuesto. El diseño gráfico es mi pasión. claro, sí. Sí. Bueno, volviendo a... porque ya fue como que nos empezamos a desquitar. Yo creo que Fue nosotros una mismos también catarsis. teníamos rabia, necesitábamos Un esta minuto catarsis. De confianza. de autoayuda. Sí, bueno, yo lo he citado creo en más de un capítulo ya, que es el argumento de un psicólogo cognitivo, que de hecho trabajó con Pinker mucho tiempo, Pinker que ya está canceladísimo, pero bueno, Paul Bloom se llama él, ¿ya? Y Paul Bloom, este hombre, tiene un libro que se llama Against Empathy, en contra de la empatía. Ya, el puro título le ha declaraciones significado fuertes. recibir hate mail durante meses. Es como el gen egoísta 2.0. como una- Algo así, sí. Y el argumento de él es que la empatía como guía para tomar decisiones morales es una pésima consejera. Porque si bien en condiciones normales la empatía nos permite reaccionar cuando vemos una situación injusta o hay una situación de daño y nos hace tratar de evitar o de aliviar ese daño, el tema con la empatía, al igual que la atención, es que es un recurso limitado. Y como todo recurso cognitivo limitado, tendemos a reservarlo para las personas que están en nuestro grupo cercano y no nos alcanza para el resto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ¿cómo lo vemos hoy en día? Yo, no sé, no he visto a ningún político de ultraderecha lamentándose de verdad, por ejemplo, por la gente que ha perdido su visión parcial o totalmente por el tema de los balines. Ni siquiera lo han mencionado. ¿Cuál ha sido el foco todo el rato? La violencia, los saqueos, etc. ¿Ya? Bueno, de la misma forma tampoco he visto a nadie de mi, por ejemplo, de mi círculo de gente que está como más a la izquierda lamentarse por la gente que ha perdido el trabajo porque quemaron el supermercado donde trabajaba. ¿Sí? Y eso también, pues, es como... Ni siquiera se te pasa por la mente. Y yo me O imagino que en celebrar ese caso, al Paco que le rompieron los dientes, lo trae por la claro, es como, o las weón, pacas bacán, que porque- ardieron con la molotov, etcétera, que no sé qué tan cierto fue eso, pero... Claro, asumiendo que te vas a jugar, obviamente, pero en verdad. Ya. Entonces, claro, el tema de que esa escasez de empatía, ¿cachai? Para el bando contrario, yo veo que efectivamente se dan los dos bandos. Po. O sea, y lo que dice Bloom es que, bueno, si la empatía solo la vamos a guardar para las personas que son como nosotros, en el fondo la empatía termina reforzando esta idea del nosotros contra ellos, los buenos contra los malos, los justos contra los injustos, los puros y santos contra los pecadores. Que ha sido el motor de la violencia social sistemática a lo largo de toda la historia. Sí. Y para doblarle la mano a eso, lo que habría que hacer es reemplazar la empatía por lo que él llama la compasión racional, basada en derechos, en principios, incluyendo, por ejemplo, la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, que es para todos. Claro, y es un punto notable porque es un poco. Claro, Bloom nos está pidiendo algo difícil, de nuevo, que es como Yo diría que quizá es imposible. Claro, imposible. es como. Porque a lo que apela eso probablemente es no llegar a esa instancia, ¿cachai? Como cuando tú vayas a llegar a alguien, cuando ya estáis lo suficientemente enrabiado, tenéis el puño así para pegarle en la cara a alguien, en ese momento va a ser bien difícil que se te cruce la convención. Que se te cruce como la empatía racional, ¿no? Claro. Como de... Diga, no, él también tiene derecho. Él también tiene derecho, él también va a sentir dolor. Y no es la idea que sienta. No, pues, ¿cachai? No Porque le lo voy a que querís disparar es- las rodillas, no le voy a fracturar las piernas. Claro. Entonces. O de hecho, sí, que sienta dolor. Exactamente, esa es la entonces es súper difícil eso, pero probable. Y justamente la idea de, por ejemplo, poner en papel la Carta Fundamental de Derechos Humanos o cosas así es un poco. No nacimos ayer, ¿cachai? Como que tenemos historia, pusimos en escrito la historia, conocemos la historia, conocemos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, conocemos lo que pasó antes, etcétera. Entonces podemos mirar eso, acordarnos y poder poner esto en papel para desde afuera en los momentos en que, antes de que queden las grandes cagadas, poder cachar que no hay que llegar a este punto, ¿cachai? O sea, en el fondo es como un andamiaje o incluso utilizando una metáfora que es como
muy incorrecta, sobre todo en esta fecha, ¿ya? Que es ortopedia cognitiva o ortopedia emocional en el fondo. De ponerse así como crutches, en el fondo. Claro, ¿sí? claro. Tener esto como... Obviamente, claro, cuando y ese es el punto de nuevo cuando lo que hablamos recién de cómo llegamos a este punto y cómo no se pensó lo que podía pasar. Igual Como no se frenó antes. Eso. es como ya en este momento es difícil eso, ya no pasó eso. De hecho, ya lo que estamos viendo es que efectivamente hay gente que no tiene que les dispararon en los ojos, la violencia ya está desatada, y en este punto es súper difícil volver atrás porque exactamente los bandos ya están súper bien formados, las posiciones ya están tomadas y las historias ya están contadas. Además, como convencer a alguien o a alguien que vio en primera persona que a alguien le dispararon en los ojos, que igual hay que tener empatía con ese otro bando. O también para el otro lado, probablemente, no sé, si un encapuchado le sacó la cresta a un Paco y la familia de ese Paco, le va a ser muy difícil pensar que el otro encapuchado que está al lado o el otro que ve en otro lado Está luchando por una causa justa. Claro, o sea, es justo, es súper difícil, pero es realmente una situación que es como humanamente difícil de sobrellevar y de pedir algo que es muy complicado. O sea, yo creo que también el hay... eslogan como que la deshumanización va en ambas direcciones. Sí. Y yo creo que también a mí me pasa sobre todo con la derecha en general, que está como reafirmando ese punto de como que la vida no es tan importante como las cosas. O el Porque orden, sacamos el claro. argumento de es que el orden social, y la gente le dice, oye, pero es que están... Yo cuando ahora que sacaron el tema de los balines de goma, yo vi mucha gente así como, pero ¿cómo se van a defender ahora los pacos? Y es como, ¿por qué tendría que estar metiéndole balina a todo el mundo? ¿Cachai? O sea, como poner al mismo nivel ambas cosas. Sí. O sea, puede que ambas estén mal, pero no podía equipararlas. Así No como, puede empatar en el fondo. claro, Bueno, ahí yo jugar al empate es súper peligroso. recuerdo que ha sido nuestro caballito de batalla, uno de nuestros caballitos de batalla en el podcast, el modelo de los 5 pilares de la moral de Haidt y Graham. Sí. Y que, claro, pareciera ser que efectivamente, o sea, lo que pasa es eso. Uno con su configuración moral, que Haidt llamaría, no sé, liberal, ¿cierto? Claro, nosotros evaluamos que la justicia, el cuidado por los otros, no puede ser más importante que la autoridad, o que respetar al grupo que sería, no sé, la nación, la república, el orden social. Pero hay gente para la que sí, pues. O sea, hay gente para que eso no al revés, ese otro valor se tiene que defender como sea. Entonces, Sí. ese Oye, pero problema, lo dijiste al revés. Ojo, para nosotros los liberales, sea, el liberal, cuidado no sé es si más soy liberal. importante que el orden. Claro, Ya. Mientras que para los conservadores, el orden es más importante que el cuidado. claro. Ah, no dije eso. No, lo dijiste al revés, porque dijiste Mira como que que estoy- nosotros éramos fachos, po, weón. Mira que estoy cagado. No. Hágale caso al Remy, eso quise decir. Y sí, A la y lo que cuesta. Oye, Vamos a sacar- un lapsus, Freud y la weá. Y ese es el problema que. Yo me incluyo, o sea, cuesta tanto dimensionar que, claro, pues, efectivamente, hay gente para la que el derecho de propiedad es más fundamental que el derecho a la vida. Porque el derecho de propiedad determina, así en términos lógicos, va implicando que otro tipo de derechos construyen la sociedad que a ellos les gusta. O sea, una sociedad donde el derecho a la propiedad antecede cualquier otro tipo de derecho, es la que determina una estratificación que es la que no solo les gusta, sino que les beneficia. Y al revés, po. Es Sí. decir, que no, que la propiedad viene de forma posterior al respeto a la vida, ¿cierto? Sí, o a derechos básicos. Justamente te va a implicar, no digo que el socialismo o el marxismo, pero por lo menos un consenso que hasta podría entrar el liberalismo igualitario, por ejemplo. O sea, hay un marco, un espectro, claro, de opciones a los que te lleva esa pura premisa. ¿Qué derecho ponemos antes que otro? Y ahí, no sé... Sí, y de hecho la interpretación, un poco, de nuevo volviendo como a la base de la empatía y la toma de perspectiva, es como cuando tú veis que hay una hecatombe social. Ese va a ser el nuevo término. Está bueno. Hecatombe social. Tu primera interpretación no es decir, mira, realmente, claro, quizás yo me he beneficiado, por ejemplo, de este estado de las cosas, ¿cachai? Como yo me he beneficiado de este sistema porque por X razón, porque tuve la suerte de caer en una buena universidad, tuve la suerte de que me fuera bien, tuve la suerte de que no sé quién me dio pega, heredé, weón, y me ha ido bien y bacán, ¿cachai? Pero contemplar que esas circunstancias que llevaron a que yo tuviera éxito en la vida pueden haber sido circunstanciales y puedo haber sido beneficiado, que eso implique que no seáis capaz de pensar que la gente que está reclamando por cosas, que está dejando la cagada porque realmente siente que su vida
que tienen calidades de vida muy, muy malas, independiente de que tengan trabajo, que ganen sueldo, tienen mala calidad de vida y quieren tener mejor calidad de vida de alguna forma, etcétera. Y que en vez de pensar eso, tú pensís que esa gente está siendo manipulada como por una arquitectura ideológica que los está obligando y de alguna forma manipulando, no sé cómo, es como manejándoles sus mentes de alguna forma. En vez de... Eso habla un poco de una interpretación absolutamente falta de toma de perspectiva. Es como, independiente de que a alguien pueda haber sido beneficiado por un tipo de sistema, ¿cómo vaya a ser lo suficientemente miope para no pensar que esa otra gente no fue así? Y que pasó por circunstancias completamente distintas a la tuya y no se han visto beneficiadas como tú. Y que por lo tanto tu interpretación de su ira puede ser decir, claro, como o están enfermas o lo que sea, o son malos o son delincuentes y hay que meterlos a la cárcel, o son zombies de estos títeres del neomarxismo, como no sé cómo le dice Peterson a estas cosas, como el neomarxismo o algo así. Y esa es tu interpretación, es como esa gente en verdad no está enojada, son flojos primero, por eso están así de mal. Y en segundo lugar, claro, probablemente son manipulados porque son imbéciles por estos neomarxistas. Para mí el video del Molla ese fue como un estereotipo del cuico que uno tiene. Claro. Ustedes son pobres, o sea, no, algo así como es que ustedes no quieren trabajar, quieren todo gratis. Y le decía, mira la facha que tení. Mira la facha que tení. Y yo así como... De hecho, creo que hay un montaje de ese viejo con una escena de la película Machuca, si no me equivoco. Sí. Creo, sí, y que, loco, Machuca fue el año 70 y... ¿Cuánto? 73. ¿Está ambientada? 73. Claro, está ambientada. Y no ha cambiado nada, por loco. O sea, sí, el mismo clasismo, el mismo... Hay mejor calidad de video, ¿no? Sí. Claro, o sea, este es clasismo, pero en Full HD ahora. Full HD, ¿no? En 4K, así. Bueno, y es cuático como eso, por ejemplo, los mismos estímulos. Yo incluso he visto como, no sé, los medios de comunicación, Daniel Matamala, Mónica Rincón, todo ese grupo, que para algunos, desde un extremo son vistos como los periodistas trabajan para los grandes empresarios y Los medios son los medios son corporaciones, y por el mismo estímulo, las mismas personas hablando lo mismo, para los otros hueones esto es una muestra de que Maduro está dándole plata a TVN, o no sé, como que están siendo manipulados. CNN el marxismo. Y CNN el marxismo. Como que exactamente el mismo estímulo es capaz de ser interpretado por P y no P. Así como la interpretación exactamente contraria, ¿cachai? Me acordé, Orcito, que sí, de entender esa historia de vida, la circunstancialidad de los eventos, de las condiciones que uno enfrenta. El tema del libre albedrío, el determinismo. O sea, alguna vez vi un estudio que no recuerdo y probablemente estos estudios tenían una muestra súper chica y condiciones... N4. Claro, estudiantes de psicología del primer mundo. Pero iba algo por ahí que cuando los estudiantes se les convencía, se les trataba de persuadir de que en realidad el libre albedrío no era para tanto y estaban más condicionados, tendían a ser más comprensivos con las decisiones de los demás. Versus, bueno, parece obvio decirlo, pero es bonito que alguien lo haya querido medir. Versus cuando se lo tiraban para otro lado, el libre albedrío, la completa libertad, era como, no, hay que matarlo, no, se lo buscó. Yo recordé, hay un economista que se llama Gregory Clark, que es muy interesante, porque él en su inicio era un libertarúpido típico, y que no, la libertad, el emprendimiento, el impuesto es un robo, no, esto es la libertad. Ya, son Kaiser cualquiera en el fondo. Claro, no tan huevón, pero digamos... Pero por ahí. Iba por ahí. O sea, claro, le hubieran puesto me gusta a sus tweets probablemente. Pero él empezó a investigar la desigualdad a lo largo en épocas temporales bastante largas, a lo largo de siglos. Y encontró que se mantiene muy constante y que por ejemplo, esto está en un artículo que publicaron, no sé, en The Guardian, puede ser, en un medio grande, que decía que las familias que eran las dueñas, las más millonarias de Florencia en el Renacimiento, lo siguen siendo hasta hoy. Y que en China, las familias que eran más poderosas en la época imperial, después en la época nacionalista y después en la época comunista, son las mismas familias. O sea que la desigualdad social tiende a mantenerse muy constante. Y Gregory Clark, además, como tenía este pensamiento, podríamos llamar más de derecha, le gustó el determinismo genético. O sea, pensar que esto, claro, porque los genes, y en Pinker y todo esto, que todo se hereda, por lo tanto es porque la inteligencia se hereda y no hay más que hacer. Pero curiosamente, cuando él llega a esta conclusión, dice, en realidad, la gente hay que redistribuir, hay que cobrar impuestos y hay que dar educación gratuita, salud gratuita, porque hay gente que no la va a poder pagar. ¿Sí?
No. y se convirtió, por los argumentos quizá más inesperados, en una especie de socialdemócrata que apoya al estado de bienestar. Es como Porque, el camino alternativo del socialdemócrata. claro, sí. O sea, pero eso de que también hemos hablado tantas veces, que explicar no es justificar. Que su explicación, por más cuestionable que también es, o sea, la ciencia tampoco dice eso, que la afirma, no tan gratuitamente, pero él se quedó con esa explicación y no la justifica, sino que dice, bueno, si es así, lo podemos cambiar con otras herramientas. Sí, pues. De hecho, a propósito del tema de la desigualdad, precisamente, me acuerdo que Raceto del IFIC citaba un artículo. No, de hecho, no me acuerdo la referencia exacta del artículo, pero el tema es que era que antes de la redistribución, o sea, antes de cobrar impuestos, las economías de Alemania, Suecia, Finlandia, etcétera, eran tan desiguales como las latinoamericanas, en términos de concentración de capital. Pero después de impuestos, el índice de Gini en Europa, o sea, la desigualdad baja. Es como el before tax, after tax. Claro, before tax, after tax. Mientras que en Latinoamérica el impuesto no tiene ningún efecto sustancial en el índice de desigualdad, en el índice Gini. O sea que en el fondo que la redistribución en Latinoamérica no funciona. Ese estudio es de la OCDE. Es un estudio de la OCDE, ahí está, eso. Oye, a todo esto se nos está acabando la batería y estamos pasados de tiempo. Entonces yo creo que reflexiones al cierre, ¿cómo dicen? Reflexiones al cierre. Tiene 1 minuto para dirigirse a mi país. Te está escuchando. Nada, yo creo que es importante entender, tratar de, bueno, lo de siempre, un poco volviendo a la idea de pensamiento crítico, mezclando lo que estamos hablando, es como quizás el mensaje es justamente cuando tratemos de ver informaciones que recibimos o cuando tratemos de ver evidencia que nos llega, es tratar de tener el contexto, de rescatar el contexto y tratar de desconfiar de nuestra rabia, si se podría, o desconfiar no solo de nuestra rabia, de nuestras respuestas emocionales iniciales, basales, constantes, si es que eso es posible, al menos no confiar tan fielmente y tan ciegamente en eso y tratar de poder darle un tiempo a las reinterpretaciones, darle un tiempo a los matices y darle un tiempo a buscar el contexto y buscar las fuentes y buscar un poco de dónde se está armando aquellas ideas que nosotros de repente cuando llegamos a conclusiones muy fáciles es una buena señal de que quizás hay que desconfiar un poquito de lo que estamos pensando y podemos tomarnos un tiempo. Es muy automática. Es muy automática, es muy rápida, podemos pensar en eso. Y contemplando las ideas de empatía, toma de perspectiva y etcétera, creo que es una buena forma de empezar al menos para eso. Say no more. No. No, me acordé un poco en el tintero bien breve que, claro, la brecha, como dijo alguna vez David Hume, ¿cierto?, entre lo que es y lo que debe ser. Claro. Que una cosa no justifica la otra. Claro. Yo, por último, como concepto, eso de razonar con evidencia, en el fondo. O sea, si la rabia, cuando uno ve algo y uno, no sé, pues la primera impresión es tener rabia y decir este tipo es un imbécil, yo creo que es preferible detenerse, investigar, mirar el resto del timeline del tipo. Si estamos en Twitter, no solo mirar ese tweet, sino que mirar qué otras cosas dice, contrastar, y ahí con esa evidencia decir, sí, este tipo es un imbécil. Y de repente es terrible imbécil, y uno no es imbécil al recopilar toda la evidencia. Entonces si puede tú ser, haces puede el ser bueno. ejercicio de entender o de tratar de ver qué es lo que está pasando ahí. Porque típicamente, claro, uno prejuzga y uno es prejuzgado siempre. Sí. ¿Ya? Y uno sabe perfectamente quién es uno, pero uno no sabe quién es el otro. Pero si tú sabes quién es uno y tratas de saber quién es el otro, y ¿cachai? Que el loco le faltan sticks to the bridge, como dicen. Es como que no, entonces no te gastes ahí. ¿Por qué no le dijiste palos para el puente? Palos para el puente, exacto. Yo creo que igual, ahora sí se me ocurre algo. No, que quizás es muy ajeno a lo que estamos hablando, pero me vino un poco de vuelta toda esta cuestión como de ver mucha información, como ha afectado también al cómo nos sentimos, a la salud mental. Yo creo que estamos así, claro, sí, en un momento en donde todo nos produce así ansiedad, pena, rabia. Yo creo que hacerle esa segunda vuelta también va a ir un poco aminorando el pánico, aminorando como también cómo estamos haciendo sentir al resto, porque a mí, sobre todo el WhatsApp familiar, me tiene como un poco mal con que Maduro viene en un jet privado casi a destruir con su rayo láser. Un amigo me decía que lo que hay que hacer es apagar el modem de la casa y como que desenchufarlo. Así, ¿no? Sí. Bueno, Eso. Bueno, la próxima semana vamos a tener
otro capítulo interesante. No le vamos a adelantar el tema, pero el tema es que ya tenemos más o menos armadito de qué se va a tratar la temporada. Les agradecemos nuevamente la atención. Le agradecemos a Claudio por, obviamente, convidarnos su presencia, su persona y además el lugar donde estamos. Con la música de fondo. Con la música de fondo también. Sí, la banda que le pagamos, por supuesto, los derechos. Entonces, bueno, Daniela, Claudio, Cristian, Remis, los queremos mucho. Gracias por su atención. Compartan, pónganle dedito arriba, pónganlo en Twitter, Facebook, Instagram, Fotolog y todas esas cosas modernas de la... Tinder. En Tinder también. Eso, compartan los capítulos en Tinder. Pon ahí. ¿Ya? Así va a tener menos match. Mire que hay peligro y es muy necesario. Cuídese. Y como decía la jueza también, era algo así como de... Respete para que lo respeten. Respete para que lo respeten, edúquese lo más que pueda y que Dios nos ampare. Caso cerrado. Caso cerrado. Ahí. Gracias. Chao.